Hola, bienvenidos a mi canal. Como ya sabéis, antes era moderador de foros como Fauna Exótica y Reptilista. Pues bien, había algunas preguntas que siempre se hacían de forma recurrente. Esas preguntas hoy en día siguen existiendo y las veo todavía en las redes sociales. Hoy voy a intentar resolver una de ellas, que es las abreviaturas que aparecen junto a los nombres científicos en los anuncios de compraventa y también vemos algunas veces en algunas fotografías o vídeos en las redes sociales. Por ejemplo, si vemos un anuncio donde pone Vendo Varanus salvator, WC 0.1. ¿Qué significa? Ahora mismo lo explicaré todo. En primer lugar hay que saber que estas letras, estas abreviaturas que aparecen en esto con los nombres, suelen ser abreviaciones de palabras en inglés. Mi inglés es bastante horrible, por no decir muy horrible. Así que la pronunciación puede ser lo más divertido del vídeo. Intentaré que aparezcan las letras y las palabras que significan las traducidas detrás mío. De esta forma, aunque no me entendáis muy bien o me entendáis muy mal, por lo menos podéis enteraros de lo que significan. Vamos a empezar por las siglas más comunes, por las abreviaturas más comunes que solemos ver. WC, que significa Wild Couch, y CB, que significa Captivity Born. Es decir, son casi contrarias. Unos son los animales capturados libres y los otros animales son los nacidos en cautividad. Con capturados libres son animales que eran salvajes y se han capturado. En la mayoría de las ocasiones pueden ser adultos. Y Captivity Born significa nacidos en cautividad dentro de un terrario. Ya normalmente no en el lugar de origen, sino en destino ya, o en Europa o en Estados Unidos. Esto parece que es sencillo y ya está todo solucionado, pero podemos rizar el rizo porque aparecen otras abreviaciones, otras abreviaturas que están relacionadas con esto, aunque son diferentes. Por una parte podemos encontrar NC. Esta es bastante sencilla porque lo que hemos hecho ha sido, como buenos españoles que nos da por traducir todos, pues convertirlo al español y es nació en cautividad simplemente. Esta la podemos entender fácil. Pero luego podemos encontrar otras variantes. CF, que es Captivity Farmer, que son animales criados en granjas en el lugar de origen. Estas granjas pueden ser de distintas formas. Las que en teoría deberían ser son zonas acotadas donde se alimentan los animales, se reproducen, se recogen los huevos y se crían. Podría ser como las granjas de las iguanas, por ejemplo, o las granjas de las tortugas de Florida. Pero muchas veces en realidad lo que son grandes zonas acotadas donde los animales están allí dentro metidos y simplemente recogen las crías. Aunque a eso también se le suele llamar rancho o ranchet. Muchas veces estos animales son incluso animales capturados a los cuales se les arreglan los papeles diciendo que han nacido en estas granjas. En ningún caso, ni siquiera los que han nacido de verdad en estas granjas, son animales adaptados a la vida del terrario. Son animales que normalmente vienen con parásitos, más o menos, depende de qué granja sea, y si son animales más capturados o de una zona más controlada. Y en cualquier caso son animales que vivían en su lugar de origen, con su clima normal, al aire libre, y por tanto no se van a adaptar bien a priori al terrario. Depende luego de la especie, pues se adaptará mejor o se adaptará peor. Pero no son animales ya previamente adaptados. Por tanto, si tenemos que escoger entre un animal capturado y un animal nacido en cautividad, o un animal de granja o un animal nacido en cautividad, sin duda deberíamos escoger siempre un animal nacido en cautividad, dejando a un lado la parte ética, que esto ya cada cual allá con su ética, simplemente por tema puramente egoísta, es un animal que se va a adaptar mucho mejor y va a tener muchos menos problemas en cautividad. Pero no solamente podemos encontrar esto, también podemos encontrar otras siglas que es LTC. Eso significa Long Time in Captivity. Es decir, que lleva bastante tiempo en cautividad ya. Son animales capturados, son animales salvajes o de granja, pero que llevan mucho tiempo en terrario. Por tanto, ya este problema del que estábamos hablando, que no se adaptaban al terrario, ya está solucionado. Son animales que a priori no deberían darnos problemas. Pero todo tiene sus problemas, y es que no hay ninguna cosa que diga cuánto tiempo se considera para que esté long time in captivity. Es decir, habrá gente que lo tendrá 2 semanas y dirá que lleva mucho tiempo, gente que hasta que no tiene 2 años en cautividad no lo dirá. Normalmente cuando especifican esto suelen ser especies caras y suelen decir que llevan 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años,
o el tiempo que ellos digan que llevan cautivo. Otras abreviaturas que dan bastante dolor de cabeza son SP y SPP. Esto hace referencia al nombre científico del animal. Un nombre científico está formado por 2 palabras o 3 palabras. La primera palabra es el género, la segunda la especie y la segunda la subespecie. La tercera la subespecie. Entonces, por ejemplo, un Varanus tristis orientalis sería, Varanus significa el género, tristis la especie y orientalis la subespecie. Cuando no sabemos qué subespecie es, pues diríamos Varanus tristis SPP. Cuando no sabemos qué especie es, diríamos Varanus SP. De esta forma, cuando vemos un anuncio en el que ponga Anolis SP, significa que no sabemos qué especie es. Puede ser o bien porque no vienen bien clasificadas, bien identificadas, o incluso en algunas ocasiones porque directamente es que es una especie que no se conoce en la naturaleza, no se ha llegado a identificar correctamente. Esto es relativamente común en especies como las arañas. Con la moda de las fases y las mutaciones también han aparecido abreviaturas. Una de ellas, que es muy común, es ET, con H, HET. ¿Qué significa esto? Pues significa que es heterocigótico de algún gen. Es decir, por ejemplo, tenemos una serpiente, una culebra de maizal, una Pantherophis guttatus nominal y una albina, las cruzamos, sus crías son todas de aspecto, son nominales, pero todas ellas son heterocigóticas de albinismo. Entonces, si cruzamos estas, obtendremos animales que también nacen albinos. Por eso nos interesa saber si son heterocigóticas de algún gen o no. Hay también casos en los que ponen pos-et, significa posible heterocigótico. Eso, por ejemplo, es en el caso de tener 2 animales, que son las crías de las que comentábamos antes, de las gutatas. Tenemos 2 animales que son portadores del gen, los cruzamos y nos van a salir un porcentaje, van a ser albinos, otro porcentaje van a salir animales portadores del gen y otro porcentaje van a salir animales que no, no son portadores de este gen. Entonces, por eso pone posible heterocigótico. En algunas ocasiones nos indica posible heterocigótico con un 25% de probabilidades, con un 66% de probabilidades, dependiendo de qué cruce hayan hecho. Si, por ejemplo, cruzamos estos 2 animales que hemos dicho, que son los 2 portadores del gen, la probabilidad de que las crías sean portadores del gen será mucho mayor que si cruzamos un animal portador del gen con un animal que no tiene este gen, donde el porcentaje de posible que sea heterocigótico es mucho menor. Intentaré haceros un vídeo de genética para que entendáis esto, pero por lo menos quedaos con el concepto simplemente de et significa heterocigótico, pos-et posible heterocigótico. Y cuando aparece un porcentaje al lado, un 25, un 66, significa la probabilidad de que realmente sea heterocigótico o no este animal. También encontramos unos numeritos que aparecen normalmente detrás de las especies, que también al principio los ves y no entiendes muy bien lo que significa. Por ejemplo, podemos encontrar 1.0. No significa que sea la nueva versión la nueva o la antigua versión de algún programa, sino que el primer número significa que es un macho y el segundo número significa que hay el número de hembras. Entonces, 1.0 significa un macho, 0 hembras. Si apareciera 1.1 significa que tenemos una pareja, un macho y una hembra, o 0.1 significa que tenemos una hembra. Si aparecen 2.2, pues significaría 2 parejas, y así según el número. Puede ser que haya incluso 3 números. Por ejemplo, 0.1.4. Eso significa que tenemos a la venta 0 machos, una hembra y 4 crías. Las crías se desconoce el sexo. También podemos ver en ocasiones anuncios en los que pone 0.0.x. Esa X significa que tienen un número grande de estas especies y no los tienen sexados, ya sean porque son crías o porque son animales de captura y no sean fácilmente sexables, o no les ha dado la gana sexarlos simplemente porque no les interesa. Y con X hacen referencia a eso, que es un número alto. Pregunta y te dirán cuántos tienes si es que quieres comprarlos todos. Bueno, pues con esto creo que ya más o menos entenderéis los anuncios a partir de ahora. Es decir, si encontramos, por ejemplo, un anuncio donde diga que venden Anolis carolinensis WC 0.0.x, significará que son Anolis carolinensis nacidos en libertad, o sea, capturados,
de los cuales tienen bastante número de ejemplares, pero sin saber el sexo de ellos, o tendrás que preguntar, o sea, podrán sexarlos a lo mejor en el caso de los anolis, pero no especifican el sexo. Si tenemos, por ejemplo, un anuncio donde nos pone la Propeltigetulus californiae et albina 0.1.0, significa que tendremos una la Propeltigetulus californiae heterocigótica de albina, hembra. O si encontráramos, por ejemplo, otro anuncio en el que pusiera la Propeltigetulus spp, significa que no sabrían qué su especie es. Creo que con todo esto ya tendréis más o menos claro lo que significa cada una de las abreviaturas que vemos normalmente. Así que ya sabéis, si tenéis dudas podéis preguntarnos, comentármelo aquí abajo. Ahora dentro de un poquito aparecerá para suscribiros a mi canal, y si no, os suscribís directamente. Y si no os ha gustado, pues lo siento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vemos en los próximos vídeos en los que, entre otros temas, ya os adelanto que os hablaré un poquito de genética. Lo más básico, lo más sencillito, pero por lo menos que entendáis bien Mendel y podáis saber qué es lo que podéis obtener en algunos cruces y qué es lo que significa heterocigótico, homocigótico y alguna palabreja más de estas que tenemos escondidas por aquí.